Año 295. Estamos ante un tribunal militar romano. Y allí, un joven. No es un traidor ni un rebelde. Es un cristiano que se enfrenta a una elección imposible. ¿Servir al emperador o servir a su fe? Una decisión que le costó la vida, claro, pero cuya historia resuena y mucho hasta nuestros días. Esta es la historia de Maximiliano de Tebessa. Vamos a situarnos. Tebessa, norte de África, lo que hoy sería Argelia, año 295. El Imperio Romano está en la cima de su poder, y su maquinaria militar, exige una lealtad absoluta. Es justo en este contexto, en este mundo de poder implacable, donde arranca nuestra historia. Esta fue la advertencia, así, a las claras, del gobernador romano. No había grises ni negociación posible. La ley del imperio era meridiana. El servicio militar era un deber. Y la desobediencia se pagaba con la muerte. Las cartas estaban sobre la mesa desde el primer segundo. Y esta fue la respuesta del joven. Una sola frase, que encierra un conflicto milenario, el del poder del Estado contra la conciencia individual. Ojo, no es una negativa por cobardía para nada. Es la afirmación de un principio que él consideraba superior. Y es esta convicción, precisamente, la que lo va a cambiar todo. Así que empecemos por la raíz del asunto. ¿Por qué una simple negativa podía ser tan peligrosa? Pues porque, en un imperio construido sobre la conquista y la fuerza, decir no a la guerra no era una opinión personal, era directamente un crimen contra el Estado. Y para entender la magnitud de esta decisión, primero hay que conocer a su protagonista. ¿Quién era este joven? ¿Y por qué su desafío fue un impacto tan tremendo para las autoridades romanas? Se llamaba Maximiliano. Tenía solo 21 años y era hijo de un veterano del ejército, un tal Fabiolo. Y esto es clave. ¿Por qué? Porque según la ley romana, los hijos de veteranos estaban obligados a alistarse. Para él no era una opción, era una obligación legal, casi heredada. Estaba metido en un dilema imposible, vamos. Por un lado, la ley del imperio, servicio, lealtad, deber. Y por el otro, la ley de Cristo, tal y como él la interpretaba. No matar, amar al enemigo y por encima de todo, una lealtad a Dios. Eran dos mundos, dos códigos morales en colisión directa, un choque de trenes. Y esto nos lleva al momento central, el juicio. Lo que es verdaderamente extraordinario de esta historia es que no dependemos de leyendas o de relatos posteriores. No, tenemos un registro directo, casi una transcripción de lo que se dijo aquel día. Este registro se conoce como el Acta Martyrum de Maximiliano. Pensemos en ello, es un documento histórico redactado por un testigo presencial el mismísimo día del juicio. Esto le da una autenticidad, una inmediatez increíble. Estamos a punto de escuchar las palabras exactas que se pronunciaron hace más de 1700 años. El procónsul, un hombre llamado Dion, intenta primero jugar la carta de la presión psicológica. Apela al honor familiar. Su padre, Fabiolo, un veterano respetado, estaba allí mismo, en el juicio. La pregunta es un dardo. Busca quebrar a Maximiliano, enfrentarlo al posible deshonor de su familia. Pero la respuesta de Maximiliano es de una firmeza total. Traza una línea clarísima. No reniega de su padre, pero establece una jerarquía de lealtades. Reconoce el servicio de su padre al mundo, al imperio, sí, pero declara que su propio servicio pertenece a una autoridad superior, a Dios. Pero a ver, ¿por qué rechazarlo todo? Incluso puestos de no combatiente. Porque no se trataba solo de no matar. Para Maximiliano, el servicio militar en su conjunto era un acto de apostasía. Implicaba jurar lealtad divina al emperador, participar en ritos paganos y el simple hecho de vestir el uniforme ya era, para él, dar su aprobación a la violencia del imperio. Ante su negativa rotunda, el veredicto fue inevitable y directo. La ley romana sencillamente no contemplaba la objeción de conciencia. La sentencia fue la pena capital por desafiar la autoridad del emperador. Horas después, con 21 años, fue ejecutado. Pero su historia no terminó con su muerte. ¿Qué va? De hecho, fue entonces cuando realmente comenzó. El sacrificio de este joven que se negó a ser soldado resonaría durante siglos. ¿Y de qué manera? Impactando a la Iglesia y al mundo entero. Esta cronología muestra una evolución fascinante. Fíjense. En el 295, Maximiliano muere por su pacifismo, que era una postura bastante común entre los primeros cristianos. Pero, apenas unas décadas después, el cristianismo se legaliza y la relación con el ejército cambia radicalmente. Empiezan a surgir los famosos santos guerreros, como San Jorge. Pese a todo, la Iglesia nunca olvidó a Maximiliano, y siglos más tarde, en 1987, fue reconocido oficialmente como patrono de los objetores de conciencia, una forma de recuperar su figura para los tiempos modernos. Y esto nos lleva a la reflexión final.
Porque, más allá del dato histórico, ¿qué significa realmente la historia de Maximiliano? ¿Cuál es el verdadero poder que se esconde en ese no tan revolucionario? Esta idea lo resume a la perfección. No hay que ver a Maximiliano como alguien que buscaba el martirio porque sí, no. Buscaba algo quizá más difícil, la integridad. La coherencia entre sus creencias más profundas y sus acciones en el mundo, sin importar el coste. En un sistema como el romano, donde el individuo estaba completamente sometido al Estado y al emperador, un no basado en la conciencia personal era un acto profundamente subversivo. Era afirmar que existe una autoridad moral por encima de la ley de los hombres. Y su historia nos deja con esta pregunta, que es tan relevante hoy como lo fue en el año 295. Maximiliano pagó con su vida el precio de ser íntegro. Su verdadero legado, al final, no está solo en la basílica que lleva su nombre en Tebesa, sino en esta cuestión que nos interpela a todos. ¿Cuál es el coste de ser coherentes con nuestros principios en el mundo actual?